Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de gastronomía, de turismo, en fin. Es una revista muy completa y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter, en @jhectormunoz, o en Facebook. Usted puede ver todos los programas que se han transmitido a través de este tiempo en Facebook, poniendo nada más el nombre Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, al doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos. Juan José, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muchas gracias, doctor Muñoz. Un saludo, por supuesto, a la audiencia y muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, pues qué bueno que hay muchas cosas que platicar en materia de derechos humanos. Yo creo que lo que vamos empezando diferenciando qué son los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. Claro que sí, doctor. Mira, con la reforma que acaba de ver hace unos días, publicada el 10 de junio, de este año en el periódico oficial de la Federación, el diario oficial de la Federación, ya va a ser muy difícil poder conceptualizar a los derechos humanos, doctor. Tendríamos que decir hoy día que todas aquellas vertientes que llevan al hombre a ser, a accionar por sí mismo una serie de energías, de potencialidades que tienen que ver con su ámbito sensitivo, con su ámbito de la voluntad, con su ámbito afectivo, estamos particularmente en presencia de derechos humanos. No hay ningún poder que pueda contrarrestar estos efectos. Si apareciese algo que atenta contra mi sensibilidad, contra mi afecto, contra mi voluntad, estaremos en presencia de una violación a derechos humanos. Entonces, aunque no esté implícito en ninguna ley, ¿verdad? Aunque no esté implícito en ninguna ley. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellas vertientes de oportunidad para desarrollar y perfeccionarse en cuanto personas tenemos los seres humanos. Toda esta acotomía que se da en cuanto a derechos fundamentales, derechos constitucionales, etcétera, estamos hablando de lo mismo, doctor. Aquel derecho que otorga o reconoce la Constitución es un derecho humano. Antes le llamábamos garantías individuales, antes les hemos llamado derechos fundamentales, pero en realidad ya podemos precisar hoy día que hablar de derechos humanos es el término correcto para determinar el otorgamiento o reconocimiento de derechos que tiene una persona y que le otorga o reconoce la Constitución. Ahora, ¿y estos derechos humanos desde cuándo son reconocidos como tales aquí en nuestro país? Desde 1824, doctor. Como tal, con la Constitución de 1824 se estableció una serie de objetivos para determinar estos derechos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con la propiedad, con la seguridad, son derechos humanos. Esta evolución pues nos ha llevado casi 200 años y ahora, estos días pasados, ya se llegó a determinar que todo aquello que afrente la perspectiva y la calidad o condición de vida de una persona puede atentar contra sus derechos. ¿Cuáles? Los derechos humanos. Los derechos humanos. Ahora, en
en Europa, en países pues que estuvieron antes que nosotros, ¿desde cuándo prevalecen los derechos humanos? Igual, doctor, todo esto surge a raíz de los movimientos de fines del siglo XVIII, tanto en Europa como en América. De manera particular, esta evolución importante que han tenido los derechos humanos, como hoy ya los reconocemos en Sinaloa desde 2008, como se reconocen en México desde hace unos cuantos días, en Europa vienen trabajando con ellos desde hace aproximadamente 20 años. En realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando surge toda esta vertiente de vinculación para proteger los ejercicios del poder público. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando se forma la ONU, cuando se forman organismos internacionales de protección a la persona, es cuando empieza a utilizarse mucho más constante, mucho más metodológicamente hablando, el término derechos humanos o derechos constitucionales o derechos fundamentales. Bien. Ahora, en la República Mexicana, ¿cómo andamos en comparación con otros países en cuanto al respeto a los derechos humanos? Bueno, México ha tenido un trance un poco complicado en cuanto a las calificaciones y los indicadores de respuesta que damos a los derechos humanos. Naciones Unidas nos sigue todavía haciendo señalamientos en deudas que tenemos con el tema de los derechos humanos. Te interrumpo, ¿cuáles son esos señalamientos? Por ejemplo, esta reforma que acabamos de tener hace 2 semanas. Que ahorita vamos a ampliarla para platicar un poco más. Que ha implicado sobre todo ampliar la base de los derechos, fue un señalamiento que hacía la organización, la ONU. Otra vertiente que es un tema complicado para nosotros en nuestro país, sobre todo por la injerencia que tienen los cuerpos militares en la prestación de servicios en el ámbito de la seguridad pública, también es un señalamiento que nos hace Naciones Unidas. Las vertientes del respeto y la tolerancia a diversas formas de pensar es una insistencia que también se da. Los esquemas de participación política, sobre todo, para tratar de encontrar mecanismos no solamente políticos, sino jurídicos para resolver nuestros problemas, también es un señalamiento que nos hace Naciones Unidas. Así que en el ámbito de la columna internacional no nos va muy bien, pero tenemos que señalar que tampoco nos va muy mal. Hay que señalar... ¿Cómo andamos en los países en Latinoamérica? Mira, un señalamiento muy oportuno, doctor, es decir, México forma parte de la OCDE. Si estuviésemos verdaderamente mal en este campo de los derechos humanos, simple y sencillamente no pudiésemos coparticipar en este ámbito de la cultura internacional o del desarrollo o de las vinculaciones internacionales. México ha dado pauta, sobre todo, de guardar un sentido muy formal con el tema de los derechos humanos. Se han dado pasos trascendentales en los últimos 20 años, doctor, pero también es cierto que el problema que trasciende en el ámbito de los derechos humanos hoy día es que todavía nos seguimos encontrando servidores públicos que gobiernan o ejercen el poder con base en su discernimiento, en vez de atender propiamente al contenido que las normas jurídicas le dan. Es lo que nosotros los abogados, los constitucionalistas denominamos el principio de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello que expresamente le faculta la ley, y en nuestro país todavía tenemos mucho ámbito de discrecionalidad en el ejercicio del poder público en cuanto a ejercicio del poder ceder. Bien, vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa. Juan José, antes de irnos al corte comentábamos, tú mencionabas acerca de algunas recomendaciones que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Mencionabas ahí que en el tema, aquí en México, sobre el ejército. Yo te hago una pregunta. En el caso de la ONU, ¿qué recomendaciones también le ha hecho a Estados Unidos, que también el ejército anda en las fronteras y también invade otros países? La respuesta yo pretendo hacerla más en el entorno jurídico que político, doctor.
porque México ha respondido muy bien, sobre todo a los llamados que se dan. ¿Los ha atendido? Los ha atendido, sobre todo los ha atendido. Pero bueno, Estados Unidos en ciertos aspectos no reconoce injerencias de parte de organismos internacionales en muchos temas. Y uno de esos tiene que ver precisamente con la vertiente individualista que le dan los americanos al sentido de la aplicación de los derechos. En sociedades latinas como la nuestra, la vertiente de vinculación con los derechos humanos guarda un sentido más colectivista en contravención a la tendencia que guardan particularmente en la Unión Americana. Es un país, es un ente soberano, tenemos que respetar también ciertos ámbitos de atribución, pero también es cierto, doctor, que las fronteras internacionales que se han fijado en materia de derechos humanos cada vez se van derrumbando más, cada vez son más cortas, cada vez son más breves. Los pasos que hace un momento decíamos se han dado en nuestro país en los últimos 20 años han sido vertiginosos. Sabemos que en Estados Unidos también las vertientes son importantes, los avances han sido importantes, aunque sí puedo afirmar que ellos se encuentran un poco más retrasados en temas fundamentales como se tienen que ver con el ejercicio del trato al migrante, con el ejercicio de ciertas pautas que tienen que ver sobre todo con vías de seguridad. Con esas leyes tan estrictas que están aplicando en Arizona y en otros estados de la Unión Americana. Así es. Lo que sí es importante es que nosotros nos preocupemos propiamente por nuestro desarrollo pleno y por la convicción de que respetar derechos humanos nos debe conllevar a construir una mejor sociedad. Ahora, en Sinaloa, ¿cómo andamos en derechos humanos? Bueno, Sinaloa ha sido una entidad que ha marcado pauta de seguimiento en muchos temas, doctor, y uno de ellos ha sido precisamente el de los derechos humanos. En 2008 nosotros llevamos a cabo una reforma constitucional importantísima en derechos humanos. ¿En qué consistió esa reforma? Mira, ha consistido sobre todo en esto que está haciendo la Federación hace unos días. En Sinaloa lo hicimos desde el 2008. En Sinaloa se ha ampliado también la gama de oportunidades para hacer consideraciones en el ámbito de los derechos humanos. Y esto, por supuesto, provoca un segundo compromiso. El compromiso de la autoridad de no nada más tratar de contemplar en una ley sus objetivos y sus perspectivas como programas y planes, sino también es conveniente que atienda la propia indicación que la norma da. Esto es un reto para la propia autoridad en capacitar a sus servidores públicos y es un reto también para generar vía de ejemplos. Y en el ámbito propiamente de la autoridad de Estado, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha provocado una serie de trabajos y dinámicas que, si bien han continuado con una formación que inició hace 18 años, en estos últimos 3 años pues hemos tratado sobre todo de profesionalizar el ámbito de control de los derechos humanos, porque si bien es cierto los derechos humanos todos tenemos voz y opinión, también es cierto que la función contralora en los derechos humanos no es un acto de gobierno, es un acto de Estado. Y diferenciar estos tópicos, si bien es cierto, técnicamente puede ser muy complicado, es más fácil que el ciudadano, que la persona, que el televidente valore que sus perspectivas en cuanto a calidad y condición de vida van íntimamente ligadas a los derechos humanos, y eso es lo que el ciudadano tiene que buscar, una mejor opción de participación, por ejemplo. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí en Sinaloa, bueno, se ha cuestionado mucho el tema del ejército en las calles. Estoy casi seguro que uno de los más casos que tienes tú de reclamos seguramente es eso. Sí. ¿Estoy equivocado? Es uno de los hechos e identificaciones de queja que más nos llegan a la comisión. Sí. Ahora también, otro de los temas de los que se platican en los medios es que muchas veces se utiliza a la Comisión de los Derechos Humanos pues precisamente para darle mal uso, por ejemplo, de gente que está recluida por algún delito y luego acude a los derechos humanos precisamente pues en busca de ayuda. Ahí, ¿qué es lo que hace la Comisión de los Derechos Humanos? Nosotros, sobre todo, no prejuzgamos, doctor, en relación a las circunstancias de legalidad, pero sí es importante acotar que las instancias o insistencias que hemos tenido en profesionalizar el trabajo de los visitadores de la Comisión, de los promotores... ¿Qué es un visitador? Personal. Un visitador es aquel abogado que se encarga de llevar a cabo un trámite de investigación para identificar si hay violaciones o no a derechos humanos. ¿Y ese trabaja con ustedes? Ese trabaja con nosotros. Okay. Un promotor de derechos humanos es aquella persona que se ha especializado sobre todo para generar divulgación sobre los derechos humanos. El perfil de ambos es un perfil muy profesional. Entonces regreso a la pregunta, doctor. En este ámbito lo que nosotros tratamos de identificar es que no se use a la comisión precisamente bajo ese efecto. ¿Y cómo le hacen?
Por ejemplo, si a un secuestrador o un violador va y dice, oye, fíjate que yo estoy juzgado injustamente, ¿qué hacen ahí? Lo más sencillo, doctor, sujetarnos exclusivamente al ámbito de nuestra competencia. Al respeto al derecho humano. Al respeto al derecho humano, porque hay otros derechos, doctor. Hay derechos, por ejemplo, que se derivan de un contrato, o hay derechos que me otorga una ley secundaria, pero los derechos que otorga la Constitución son los constitucionales, son los humanos. Nosotros trabajamos exclusivamente con ellos. En que se respete la integridad de la persona. O que se respete la integridad, o que se respete la vida, o que se respete la libertad de expresión, o que se respete otra serie de elementos. Nosotros no analizamos los conflictos que pueden derivar, por ejemplo, con la formación de un contrato. Vamos a suponer, doctor, que ahorita tú y yo celebramos un contrato de compraventa en relación a este reloj. Los conflictos que derivan por la aplicación de ese contrato no circunscriben problemas de derechos humanos. Entonces nosotros en la comisión dividimos y nada más nos enfocamos a los constitucionales. Y a las personas les aclaran por qué no pueden ser atendidos. Es lo primero que hacemos, doctor. Muy bien. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa. Juan José, comentábamos hace rato de las modificaciones que hizo el presidente de la República a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso se habla de que se le da dientes ahora a ella. Te menciono aquí unos puntos de la reforma constitucional, pues que eleva rango constitucional los derechos humanos, prevé la expedición de una ley de reparación de daños, da mayor certeza jurídica para los casos en que deba aplicarse la suspensión de derechos humanos, prohíbe la suspensión del derecho a la vida, a la niñez, al principio de legalidad y no retroactividad, y establece que la selección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llevará a cabo mediante mecanismos de consulta pública, y obliga a las autoridades a atender recomendaciones de los órganos especialistas en materia de derechos humanos y hace homogéneo el procedimiento para personas que busquen asilo político en México. ¿Qué me dices de esto? Lo primero, doctor, que tengo que señalarte es que todo esto que tú vienes enlistando son postulados que surgen desde los años 1700. 1700. Exactamente. Desde los años 1700 en el mundo, particularmente se vienen hablando de estos postulados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro país, doctor, desde el México independiente, nos hemos tardado 200 años en matizar y en ratificar estos tópicos. Pareciese ser que ahora ya estamos entendiéndolos. Pareciese ser que ahora lo que verdaderamente nos debe interesar como sociedad es colocar a la persona en la palestra y en la superioridad de toda decisión pública que se tenga que tomar. Y eso es lo que buscamos. Ahora, de los tópicos que viene señalando, doctor, así como lo señalabas para la Comisión Nacional, también corresponde para las comisiones estatales de los derechos humanos como la del Distrito Federal. Se identifica sobre Distrito todo, Federal y también resto de entidades federativas. Sí, sí, las 31 entidades federativas y la Comisión del Distrito Federal como la Comisión Nacional, somos partícipes también de esta reforma. Importante, cuando tú incumples un contrato, recibes una sanción que generalmente implica una reparación del daño. Cuando cometes un delito, también tienes que muchas veces reparar el daño. Cuando incumples una función administrativa, hay responsabilidades políticas que cumplir. ¿Qué pasaba con los derechos humanos? Pues antes no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Eran puras recomendaciones. Eran generalmente recomendaciones, señalamientos que venían a diferenciar este esquema de controles de los que te hablaba al principio del programa, a nuestro auditorio también. Lo que generalmente se hacía era establecer soluciones por vías políticas a los conflictos y no entendíamos propiamente la vertiente de la solución jurídica. Ahora, con esto se le va a dar dientes a la comisión, ¿va a poder de alguna manera sancionar? No, lo que esta reforma está llevando a cabo es que está dándole dientes a quien debe de tenerlos en el ámbito de los derechos humanos. Por un lado, al legislador, al momento de que tiene que expedir una ley que nos explique cómo se van a reparar los daños
cuando se violen derechos humanos. Y eso es importantísimo, doctor. Bueno. Y es uno de los grandes éxitos. Y el otro, perdón, doctor, es que ahora el ombudsman tiene la atribución de que cuando un servidor público no atienda... ¿Qué quiere decir ombudsman? El defensor del pueblo, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, O sea, presidenta... tú eres exactamente, a nivel estatal, podrá denunciar o señalar ante el Congreso del Estado, tratándose de un servidor público estatal y o municipal, cuando no acepte o no cumpla una recomendación, lo notificará al Congreso para que el Congreso del Estado lo cite a comparecer y funde y motive la causa de su no aceptación o la causa de su del no cumplimiento a la recomendación. Óiganlo bien, óiganlo bien. Ahora, ya casi se nos acaba el tiempo. Estás organizando, bueno, un evento para mañana. ¿De qué se trata? De generar una cultura, sobre todo, de la participación, doctor. Mañana, 21 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Hotel Ejecutivo, aquí en Culiacán, Sinaloa, vamos a generar un encuentro en el que discutiremos, sobre todo, las vertientes de esta importante reforma de los derechos humanos, pero no enfocándola desde la perspectiva dogmática de los derechos humanos, sino de la realidad de los derechos humanos. ¿Y qué mejor realidad que la que se genera a través de las inquietudes que la ciudadanía, las personas tenemos en relación a la participación? ¿Cómo tendemos los puentes para que el gobernante sea un gobernante que cumpla propiamente con su mandato, pero el gobernado también tenga los instrumentos para poder participar, armonizar la voluntad, sentirse útil en el esquema de la formación y del desarrollo de una sociedad? Eso platicaremos mañana en el Congreso, doctor. Ahora, ¿qué organismos convocan? ¿Quiénes están involucrados? Mira, ha sido importantísima y de veras muy reconocido, y nuestro respeto sobre todo a todas las organizaciones de la sociedad, doctor, que han venido incorporándose. Primero eran 3 organizaciones, ahorita ya llevamos más de 30 organizaciones que se han sumado al esfuerzo de la convocatoria de la comisión, entre instituciones académicas, entre organismos de la sociedad civil, entre medios de comunicación, Televisoras Grupo Pacífico, por cierto, se ha unido también a este esfuerzo, entre ciudadanos en general que queremos un mejor Sinaloa, que queremos unas vertientes de participación. ¿Gobiernos no se han adherido? Sí, también las dependencias del gobierno federal en el ámbito del desarrollo social y del gobierno estatal también lo han hecho. Los diputados están... ¿Los municipios, Culiacán? Sí, los municipios también generarán sus vías de interacción, doctor, pero aquí lo importante es que generemos las mecánicas de cómo tenemos que sustentar las garantías para que la persona, para que el ciudadano participe, genere las vías de vinculación entre ellos, por supuesto, pero también con la autoridad de gobierno. El reto es muy importante, el reto es sumamente interesante para todos, nos debe ser qué tanto podemos formarnos, qué tanto podemos culturalizarnos, qué tanto podemos educarnos, pero sobre todo es una interacción colectiva que todos tenemos que hacer. Conozcámonos, hablemos juntos y tomemos las mejores decisiones. Ahora, repitiéndole a las personas que nos ven en todo el estado, ¿a qué horas es mañana? ¿En qué lugar otra vez? 8:30 de la mañana, Hotel Ejecutivo. Vamos a tener 3 conferencias magistrales. Vamos a dividir en mesas de trabajo la mesa de gobierno, la mesa de medios de comunicación, de empresas o sector productivo y la mesa de organismos de la sociedad. Todos están cordialmente invitados. ¿De qué horas a qué horas es? Estamos proyectando iniciar el registro a las 8:30 y estamos seguros que concluiremos alrededor de las 15 horas. Bueno, pues muy bien, ya vieron ustedes al doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente estatal de los derechos humanos aquí en Sinaloa. Nos vamos. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues nos vemos en la próxima edición con un tema muy interesante de su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz y que tengan buenas noches. Ante el público.